Que el Señor los bendiga. Estamos hoy, este domingo, primer domingo del mes particular estamos en mayo ya, entramos rápido al mes de mayo, estamos camino a casi entrar a la mitad del año, estamos en el quinto mes. Y qué rápido se ha pasado el tiempo. Yo sé que para nosotros los peruanos hay una coyuntura especial. Tenemos que saber cómo orar. Entonces yo les quiero guiar a un texto de la palabra en donde podemos entender cómo es que hemos de orar. Y permítanme en este sentido, ¿no? Necesitamos que la palabra misma nos esté dando a nosotros la oportunidad de orar. Permítanme, allí hay una palabra muy especial. En esta estamos revisando Juan 16:24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que ustedes tienen en el particular una sola expectativa. Yo creo que aquí tenemos una clara visión de lo que Dios quiere hacer. En el particular, Dios quiere usar una iglesia que ora, una iglesia que tiene ese particular deseo de que todos los que son la iglesia vean oraciones de Dios contestadas. Ahora, hace una semana yo compartía con ustedes varios textos, 4 textos en especial, en donde enfaticé el hecho del gozo cumplido del Señor en nuestras vidas, el gozo rebosante de Dios. Ok, hoy día yo no estoy enfatizando aquello, pero sí estoy usando uno de los textos que vimos la semana pasada. El capítulo 16 del Evangelio de Juan nos permite ver una clara enseñanza del Señor respecto al hecho de que aquí el capítulo comienza con una advertencia de que algunos serán expulsados de la sinagoga. O sea, fíjense textualmente, y si tú tienes ahí la Biblia abierta, te vas a dar cuenta que dice en el texto que en el hecho de esta palabra, permítanme aquí ubicar esto, dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
se expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará rendirle servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, esto es interesante porque estamos viendo que hay una clara circunstancia en la que suceden estas cosas. ¿Okay? Aquí necesitamos nosotros entrar en una claridad específica. Necesitamos el particular llevar a cabo una sola cosa, y esta es la de todos estar en la misma expectativa de cómo pedir a Dios. Ok, Juan está diciendo que vendrá un tiempo en donde habrá persecución, nos echarán de las sinagogas, y fíjense, 2000 años han seguido las persecuciones, las tribulaciones del cristianismo han seguido. O sea, durante 2000 años esta situación sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo es que todo el tiempo estamos, algunos en la Iglesia de Cristo están pensando que recién va a haber un tiempo de tribulación? No, ya hace tiempo que la tenemos, y esto es corriente, es normal, es común en la Iglesia. Pero, ¿por qué sucede? Es que la constante en toda la historia es que no conocen al Padre y no conocen al Hijo, ¿no? Y fíjense que todas estas cosas ya el Señor se las había dicho a los apóstoles, pero los apóstoles mismos no estaban en todo tiempo, no estaban en el particular, en alguna de las circunstancias mismas. Ellos no estaban entendidos de por qué estaba pasando esto. O sea, no todos lo entendieron bien. Algunos lo comprendieron ya cuando el Señor fue a la cruz, cuando el Señor resucitó. Algunos recién tuvieron que tocarlo al Señor cuando estaba resucitado. O sea, estamos en todas las épocas. Hay personas que están creyendo la palabra y otras que no. De cualquier modo, esto está sucediendo. Entonces, necesitamos entender aquí el contexto. El Espíritu Santo está siendo prometido, ¿no? El Señor habla en este capítulo, ya en el verso 7, habla del envío del Consolador, y en el verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Lo hemos explicado en el seminario Limpiando la Cizaña, lo hemos explicado cada vez, y esto ha sido algo muy, muy importante que lo notemos, ¿no? Toda esa labor del Espíritu Santo de trabajar específicamente por aquello que significa estar en todo momento bien guiando a todos a que puedan saber que están haciendo mal, que están haciendo una labor que conduzca al pecado. Otra de los ministerios del Espíritu Santo es convencer cuando están haciendo iniquidad, o sea, nos convence el opuesto, y también nos advierte todo lo que podría ser el juicio cuando alguien está haciendo algo malo. Entonces, esto
para nosotros es muy importante. Necesitamos nosotros entender que el Espíritu Santo viene a traer una labor minuciosa en cada creyente. Ahora, la razón por la que es importante que tú tengas una comunión con Dios es por el hecho de que en esa comunión que Dios te ha sellado con el Espíritu Santo y tú eres parte de Dios. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, hay cosas que no las vas a entender, no las vas a comprender, no vas a conocer al Padre en la manera correcta, no estás entendiendo cómo Jesucristo está haciendo su labor y menos que el Espíritu Santo te está ministrando. Entonces, esto es crucial. O sea, hay muchos cristianos nominales. Entonces, el llamado de Dios a la oración, ese pueblo en el cual es invocado su nombre, que se humilla y que pide perdón en una región, en una nación, ese pueblo que tiene el nombre de Dios y que invoca el nombre de Dios, ese pueblo está refiriéndose a aquellos que están en esa comunión y que han entendido que quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y tienen una comunión con la Trinidad. Son vasos que han sido llenados por el Espíritu Santo y estamos hablando de la iglesia viva de Cristo. Okay, no la nominal, estamos hablando de la iglesia viva. Entonces, si tú eres parte de esa iglesia viva, estamos en este momento conectados y decimos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice que cuando venga el Espíritu Santo, y esto lo enfaticé la semana pasada, Él guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo te trae a ti una unción profética. Entonces, cuando Joel enuncia de que en el futuro el Señor derramará su Espíritu sobre toda carne, el Señor confirma que ese Espíritu que vino sobre toda carne es un Espíritu profético porque está haciendo saber las cosas que habrán de venir. Esto es el verso 13 de capítulo 16. Si tú estás tomando nota ahí, subráyalo. Porque el Señor ha soltado un espíritu profético. La unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo sobre tu vida te introduce a ti en un ámbito profético porque Él te avisará todas las cosas que habrán de venir. Entonces, ya hay muchos en la iglesia que han estado orando porque sabían que viene un tiempo malo en este periodo de las elecciones y han estado orando y estamos haciendo de esa convicción un hecho de peticiones a Dios para que sepamos que el Perú necesita de una estabilidad política. No necesitamos de asuntos extremos ni en un lado ni en el otro lado, no sea diestra ni siniestra. Necesitamos un punto en el que como iglesia nosotros estar orando por toda la nación. No somos nosotros personas que entramos en partidarismos. Nosotros tampoco somos personas que vamos a estar respaldando una sola persona, porque no es así. Tenemos que saber que aún cuando alguien sube al gobierno, va a subir porque el Señor está permitiéndolo y porque la iglesia lo está cediendo, por decirlo así. O sea, en todos los años en donde hemos tenido malos gobernantes es porque la iglesia no supo orar. Entonces tengamos en cuenta que tenemos una responsabilidad de cambiar la historia del Perú sabiendo cómo orar. Entonces, el Espíritu Santo está guiándonos a saber cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que pedir. Porque el Espíritu Santo no está hablando de su propia cuenta, está hablando lo que el Padre en los cielos estará haciendo. Mire,
el Espíritu Santo dice, va a glorificar al Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío, dice el Señor, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y todo lo que dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Si bien es cierto, el Señor en ese momento todavía no había subido, no había ascendido, porque acuérdense que Él ascendió 2 veces, el día de la resurrección y 40 días después. El Señor tenía que establecer el hecho de que cuando venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no vino sino hasta que el Señor ascendió la segunda vez y en el Pentecostés es derramado el Espíritu Santo, y la señal de la presencia del Espíritu Santo de los creyentes es esa unción profética, esa capacidad de hacernos el Espíritu Santo saber las cosas que han de venir. Entonces, qué importante es esto? Porque como iglesia nosotros vamos a estar avisados, y vamos a estar avisados porque el Espíritu Santo no solamente está tomando de Cristo, sino del Padre, lo que es importante. Ahora, tenemos que aquí hacer un punto docente. Miren, el Espíritu Santo cuando vino repartió dones como Él quiso. Los dones no los repartió a todos por igual, o sea, repartió como Él quiso, y como es Dios y es sabio, Él sabía quiénes iban a funcionar mejor con tal o cual don. No todos son manos, no todos son ojos, no todos son brazos, no todos son pies, etc. Todos tenemos los dones que el Espíritu Santo repartió como Él quiso. Cuando el Señor Jesús ha subido, porque la palabra lo dice, que el triunfo y el haber llevado ese triunfo de llevar cautiva la cautividad a los cielos, hizo de que Él repartiese su manto. Su manto son los 5 ministerios. Entonces Él repartió ese manto a algunos y no a todos, ¿no? Entonces, los 5 ministerios fueron repartidos, pero ya aquí no es el Espíritu Santo el que repartió los dones, ahora son los dones de Cristo. Estos dones, es el manto de Cristo, es repartido a aquellos que están preparados para ese fin. Y cuando están preparados para ese fin, lo que el Señor ha hecho es para que esos oficios, esos ministerios, sirvan para edificar a la iglesia. Entonces aquí no hay nada de títulos, no hay cosas de trayectoria o cosas así. No, aquí estamos hablando de lo que el Señor está haciendo para que la iglesia sea edificada. Entonces seguimos en el tema. Los dones del Espíritu van a ayudarnos a funcionar adecuadamente en aquello que después el Señor nos va a dar como oficio, para que tanto los dones y el ministerio que nos corresponde va a servir para edificar el cuerpo de Cristo. Pero entonces estamos viendo, el Espíritu Santo repartió, el Hijo Jesucristo repartió, pero también el Padre repartió dones. Ahora, esto, lo que el Padre hizo, tiene que ver con las operaciones de su poder. Cuando hablamos de operaciones del Padre, estamos hablando de algo específico que Dios quiere hacer en una región, pero Dios tiene que asignárselo en alguien que confía. Y de los 5 ministerios escogerá uno, y uno de esos ministerios son llamados a funcionar en un proyecto macro que el Padre tiene. Entonces el Padre tiene funciones macro en regiones. Voy a poner un ejemplo. En la década de los 60, entrando a la década de los 60, la gente que iba a las iglesias
Ellos se quedaban en la iglesia porque les gustaba y porque habían entendido el mensaje y habían hecho una clara convicción de que lo mismo que ellos estaban creyendo estaba en el resto de la iglesia evangélica. Ah, la gran iglesia cristiana oficial llamó siempre hermanos separados y todo eso a los que se iban. Pero Dios levantó personas en un movimiento, pero entre todas ellas armó a alguien que lideró ese movimiento en esa época y ese movimiento empezó a llamarse Evangelismo a Fondo. Entonces, Evangelismo a Fondo fue un movimiento que fue diseñado en el corazón de Dios para que todos aquellos que estaban en el tema de ese trabajo evangelístico empiecen a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Era algo muy importante porque todos estaban en la expectativa, en la clara expectativa de que había una particular misión de Dios, que hubo un hombre que lo canalizó, ¿no? Entonces, en esa época, el hombre que canalizó todo esto se llamó Jonás González. Entonces, él desarrolló un claro plan de evangelismo y en todo esto, al desarrollar ese plan de evangelismo, lo que sucedió fue sencillamente que todos entraban a un proyecto macro. Latinoamérica empezó a conocer de evangelismo. Yo recuerdo, yo era niño, las campañas empezaron a hacer un llamado, la gente levantaba la mano, después se paraba y después lo llamaban adelante y después les daban algún Nuevo Testamento, algo que marque la decisión que ellos habían hecho. A partir de entonces, recién empezaron a funcionar esto del llamado, de que alguien tenía que recibir a Cristo. Antes no pasaba eso, antes sencillamente llegaban a la convicción porque Dios estaba presente en sus corazones de que estaban creyendo igual que los demás. Ahora, fíjense, eso fue una operación del Padre que se llamó Evangelismo Fondo. Hay otras operaciones, voy a poner otro ejemplo. Billy Graham es un hombre que tuvo una visión evangelística y Dios le encomendó una misión evangelística a él y una operación del Padre funcionó a través de Billy Graham. Otro hombre que hacía milagros y es una operación del Padre también, y este fue Benny Hinn. Hay muchos que lo han criticado y aunque lo hayan criticado mucho, no podemos dudar de que Dios hizo grandes sanidades. Ha habido otros hombres que han hecho sanidades, pero así como él, también hay otro hombre, el apóstol John Eckhart, tiene una operación del Padre en enseñar a la iglesia lo que significa el mover apostólico y cómo entrar a la dimensión apostólica. Es una operación del Padre. Es un ministerio que el Padre escogió para que en forma global se cumpla esa operación de su poder. Entonces, aquí en la iglesia, en el santuario, nosotros tenemos una operación del Padre, que significa entender lo que es vestir a la iglesia de lino fino. No lo hacemos nosotros, es labor del Padre. Pero nosotros somos los facilitadores cuando enseñamos a la iglesia santidad y cuando les enseñamos a ser libres de la iniquidad y a mantenerse limpios delante de Dios
sin iniquidad, porque les estamos enseñando fundamentos, les enseñamos a sacar toda la cizaña de sus corazones y también la iglesia se limpia de toda cizaña. Entonces, esta es una operación del Padre. Nos ha encargado nosotros. Nosotros estamos llevando una operación del Padre, una operación de santidad. Es macro. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho en todos los continentes y esto está saliendo a otros países en Europa y en África. Hay gente que ha conocido esto y lo está queriendo tomar, y hay muchos que lo están tomando y lo están enseñando. Entonces, que esto se llama una operación del Padre. Ok. Las operaciones del Padre son en regiones. Por ejemplo, Perú tiene un plan de Dios, un plan del Padre. El Padre tiene planes con Perú. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como iglesia orar para que se cumpla el plan del Padre? Tenemos sencillamente que conocerlo. Entonces es allí donde nosotros entramos a la palabra y nos damos cuenta de que el Señor claramente está diciendo en el verso 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Esto es muy importante porque necesitamos entrar en una comprensión de que lo que le pidamos al Padre tiene que ser de acuerdo a lo que el Padre da. O sea, le pides al Espíritu Santo, puedes estar viendo el que te guía a entender mejor los dones que te dio. Le hablas a Jesucristo y te guía en el ministerio que te ha dado. Pero cuando le abras al Padre, hay muchas cosas que vas a poder pedirle. De hecho, que es pedirle a Dios, pero en forma específica, como iglesia, nosotros, ese pueblo en el cual es invocado el nombre del Señor y se humilla, porque tenemos que humillarlo, porque hay muchas cosas que nuestros compatriotas que no conocen a Dios han hecho y son cosas terribles. Tenemos nosotros que pedir adecuadamente para que entonces el Padre haga una cosa, la operación de su poder sea soltada en el Perú. La operación del Padre en el Perú tiene que ser cumplida. Ya el Señor lo anunció a través de profetas. Juan Kuneman, el profeta Juan Kuneman, hace años profetizó de que iba a haber un presidente mujer en una época que llueva, una época pero no de lluvias naturales, sino de momentos como terremotos espirituales. Y no iba a dejar que haya un tirano que gobierne. Fue una profecía que la soltó. Miren, ha pasado años y hemos estado siempre expectantes de cuándo se cumplirá. Pero ahorita, en este momento, tenemos una coyuntura. Si esa palabra es la palabra que el Padre le dio a conocer a este varón profético de cosas que iban a venir, entonces ya nos vino trayendo ese aviso. Entonces, creámosle a Dios y digamos, Padre, si tú tienes una operación de tu poder en el Perú, para que no haya tirano en el Perú, para que no gobierne ningún tirano, entonces cúmplela. Si tú tienes una operación de tu poder aquí y quieres que haya una presidente mujer, cúmplelo. Señor, estamos pidiendo de acuerdo a algo que tú ya anunciaste a través de la voz profética. Ok, establezcamos que se cumplan la operación del Padre que tiene diseñada para esta época. Entonces, tú y yo como iglesia tenemos que aprender a pedir al Padre. Dice el verso en el cual estamos centrando nuestra meditación, el verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías,
La hora viene cuando ya no hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo, voy al Padre. Entonces, aquí está la clave. Pidámosle al Padre. ¿Por qué? Porque el verso 23 lo dice. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Pues piden. La iglesia ha estado pidiendo muchas cosas. A veces pedimos y sabemos que no tenemos cumplido. Como esa gente, yo he visto muchos casos de muchas personas que no saben cómo pedir y piden y oran y pasa el tiempo y no pasa nada, ¿no? Yo me acuerdo con una ocasión, y yo tengo una hermana que ahora es mi melliza, antes era mayor que yo, porque las damas no dicen su edad, y ella siempre oraba y siempre clamaba y pedía porque quería casarse y todo eso, pero yo le digo, bueno, ¿por qué estás pidiendo? No estás pidiendo de repente conforme a la voluntad de Dios. Haz una cosa, santifícate, conságrate, busca a Dios, ten comunión con Dios, sé feliz con Dios y vas a ver que todo lo demás viene como añadidura. Y eso es lo que le pasó. Terminó el Señor. Mi hermana no salía a ningún lado, era muy consagrada y estaba involucrada en estudiar, en buscar al Señor, en aprender y servirle al Señor, poner en práctica su profesión, porque ella ya se había graduado como psicóloga. Entonces, lo interesante fue que Dios trajo al varón con quien después ella se iba a casar, lo trajo hasta la casa. Entonces, no es un asunto de que las mujeres también salgan a buscar, porque algunos dicen, no, vamos a buscar, algunos se desesperan. A mí me decían, oye, ¿por qué no te casas? Tú ya deberías casarte. Mis cuñados pensaban mal de mí, pensaban que yo estaba en el closet o algo parecido. Pero lo que pasa es que Dios me había dicho que espere, yo esperaba, yo le decía, Señor, ¿y cuándo va a ser? Y el Señor me decía, espera. Yo le volví a decir, Señor, ya esperé. ¿Cuándo es? Espera. Hasta que un día me dijo, ya, y dicho y hecho. Cuando me dijo ya, yo andaba como loco buscando, pero no era la forma tampoco, porque el Señor tenía que guiarme adecuadamente y me guió. Entonces, aquí hay cosas que a veces no pedimos adecuadamente y hay cosas que tenemos que pedirle al Padre adecuadamente. Yo no le había estado pidiendo adecuadamente hasta que entendí y le dije, Padre, yo quiero que lo mismo que tú estás forjando en mí esté en la mujer que tú vas a traer como idónea. Entonces, eso es lo que hizo el Señor. Forjó de la misma manera a dos personas y después nos unió. Ahora, que hayamos tenido historial, que hayamos tenido, como dicen algunos, pasado, y todo eso queda bajo la sangre de Cristo. Lo que el Señor quiere es hacer su voluntad y cumplir sus propósitos. Y el propósito del Padre es hacer cosas macros, o sea, operaciones de su poder. Fíjense, ¿quién iba a imaginarse que una persona como yo, flaquito como era entonces, iba a recibir una operación del Padre, una encomienda del Padre, para que globalmente tuviéramos que llevar a la iglesia hacia la búsqueda de la santidad en el tema de limpiar la cizaña de sus corazones? Esto nunca me he imaginado antes. Yo antes de la iglesia, yo lo único que pensaba era correr autos y todas esas cosas. Cuando el Señor me llama, tuve que dejar todo eso. Como Mateo, dejé las cosas. Como Pedro, dejé la red. Yo dejé los carros y me dediqué al Señor. Y ahí estaba el plan de Dios. Y el plan de Dios no fue fácil. Pasaron muchos años hasta que después
ya empezamos el ministerio con mi esposa, pero y no era fácil. Es como dice el Señor, a veces el Señor nos da 100 veces más con persecuciones, y así fue. Las persecuciones nos han seguido, siempre han estado presentes. Entonces, ahora, ¿cómo hemos de pedir, iglesia? Necesitamos pedir adecuadamente. El Padre nos va a conceder que Perú cumpla su propósito de la operación de su poder en esta nación. Como dijo a través del profeta, que no haya tirano que gobierne. Como dijo a través del profeta, que gobierne una mujer, que se cumpla. No sé si es esta la coyuntura o la próxima, pero la cosa es la siguiente, que se cumpla la operación del Padre que tiene que cumplirse en el Perú. O sea, esa operación involucra paz, benignidad, gozo, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo para Perú, y que por causa de la iglesia, los que no conocen a Dios lo conocerán. Y eso es lo que pasó en todas las épocas que la iglesia creció. La iglesia ha influenciado naciones. La iglesia ha sido causante de cambios. Fíjense lo que ha pasado en Singapur. Un hombre evangelizó Singapur, y John Haggai se llamaba, y cuando John Haggai evangelizó Singapur, Singapur conoció el evangelio, la gente cambió por causa del evangelio, y terminó Singapur siendo una nación muy poderosa. Esto ha pasado está pasando en China. La iglesia de China es una iglesia grande, pero la iglesia que pasó, persecución, fue subterránea. Ahora, la mayoría de gente involucrada en negocios, en comercio exterior, en industria, gente que ha pasado por la iglesia y que ellos están calladitos. Pero gente que la iglesia ha influenciado en ellos. Ok, igual ha pasado en otras regiones, pero Dios quiere hacer algo especial en esta región, y esta región, ¿no?, está como punto importante de esta región, está Perú. Y Perú tiene que hacer algo muy importante. Yo creo que las operaciones del Padre tienen que cumplirse. Y tú tienes la oportunidad de pedirle a Dios, porque tú eres la iglesia, tú eres el pueblo, ese pueblo de Dios en el cual es invocado el nombre del Señor, y vas a invocar, porque como pueblo vamos a ser representativos, vamos a arrepentirnos de todas las cosas malas que han hecho los gobernantes en todas las épocas. Inclusive tenemos que arrodillarnos y pedir perdón por todas las cosas que estos candidatos están haciendo. ¿Me entienden? Pero, ¿por qué? Porque es Dios el que va a llevar a cabo la operación de su poder. Ni siquiera va a ser el voto de nosotros. Va a ser Dios el que va a hacerlo. Amén. Y entonces, yo no quiero profetizar más, no quiero decir esto va a pasar o esto lo otro va a pasar. Lo único que sé es que tenemos que pedir que se cumplan las operaciones del Padre en el Perú. Si tú estás en el mismo espíritu, y ahora vas a saber pedir eso, y Dios va a cumplir su plena y perfecta voluntad. Ahora, acompáñame en una oración. Dile: Señor Jesús, guíame, instrúyeme, dame la oportunidad de pedirte adecuadamente para pedir al Padre las operaciones de su poder para Perú que se cumplan. Te pido, Señor, que pongas a través de tu Espíritu Santo palabras en mi boca para saber cómo pedir. Y si yo mismo no sé cómo pedir, que las lenguas indecibles del Espíritu fluyan para que yo pueda pedir adecuadamente. Señor, tú me conoces y conoces mis debilidades, conoces mis pecados, conoces mis rebeliones, conoces mis iniquidades, y te pido perdón, porque tú me traes sobre mí un peso de responsabilidad para pedir por esta nación, para que en esta nación
se cumpla todo lo que has diseñado. Padre bendito, que se cumplan las operaciones de tu poder designadas para Perú. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ahora, el Señor dice en su palabra que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, el Señor lo hace. Entonces, dalo por sentado. Dios va a hacer su operación de su poder aquí en Perú. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levanta tu mano si dices amén. Claro, amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora sí, permítanme despedirme, decirles a ustedes que están escuchando esta grabación, que el Señor los bendiga, el Señor los guarde con bien. Si tú no has entregado tu vida al Señor, al Padre, tú necesitas de que el Espíritu Santo esté sobre ti, tú necesitas conocer la profundidad de Dios. Ora de esta manera, dile: Señor Jesús, perdóname mis pecados, perdóname mis iniquidades, perdóname mis rebeliones. Y dame ahora la certeza, la convicción de que yo soy tu hijo, tu hija, y que en este mismo instante mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Que si has orado de esta manera por primera vez, comunícate con alguien del santuario, si conoces a alguien del santuario. Si no, escríbenos. Ahí está el correo minsantuario@yahoo. Escríbenos con tus preguntas y estaremos respondiéndote. Que el Señor bendiga tu vida y esta semana sea una semana llena de bendición, llena de mucha expectativa en todas las cosas. Que el Señor te permita gozarte en el nombre de Jesucristo.